Isolina, si nos escuchás. Sí, ahora sí. A ver si Bien, ustedes también me... ¿Es mejor? es- escucharte estamos escuchando mucho mejor, creo que verte también, así que yo ya te permito compartir pantalla. Excelente. Ahí está todo Bueno, habilitado. muchas gracias. Miren, lo primero que quiero hacer es agradecer de todo corazón por la posibilidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente, por la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre un tema tan sensible en el mundo, además de serlo para nuestro país, como es el derecho previsional o como ustedes lo han denominado, la gerontoprevisión. Así que muchísimas gracias al doctor Félix Nayim, a todo su equipo, a la Caja de Salud de Mendoza, al querido Ricardo Jáuregui, a quien quiero muchísimo, respeto y bueno, considero un excelente profesional y referente en este campo en el mundo, y a todas las personas que están allí, que han podido llegar y bueno, compartir estos momentos. Entonces, ahora, sin más preámbulos, pero con mucha alegría en el corazón por ser parte de este evento, voy a compartir esta presentación, a ver si la máquina me lo permite. Creo que vamos bien. Ahí se va presentando. Eh, y comienzo entonces a compartirles lo que preparé para este encuentro. Lo primero que señalo es el título, ¿no? Me parece que vivimos en una situación de crisis mundial en torno al derecho previsional. Y una de las características que representan esta crisis es precisamente la dificultad que existe de planificar al porvenir, ¿no? De allí el título, cuando las previsiones hacen agua. Y vamos a hacer este análisis partiendo de una disciplina nueva como es el derecho de la vejez. Es decir, que yo no voy a hablar desde el derecho previsional, sino desde este nuevo espacio, desde esta nueva especialidad jurídica que nos convoca y que propone una mirada integral de toda la cuestión de la vejez y su impacto en el mundo jurídico. Dentro de todo ese escenario que compone el derecho de la vejez, por supuesto que el derecho previsional y la lectura gerontológica tienen un lugar importante, destacado. Para nuestra presentación, les propongo que trabajemos sobre estos 5 ejes. El primero es un pequeñísimo repaso en torno al origen del sistema previsional. ¿Hubo siempre jubilaciones y pensiones? Luego vamos a analizar qué ocurre, o qué, mejor dicho, qué comenzó a ocurrir desde el siglo XX, el siglo pasado. ¿Cuáles fueron los factores sociológicos, demográficos y que impactaron en el acceso y ejercicio de derechos? Luego, como tercer punto, vamos a referirnos a los estándares, a los criterios, a los derechos y deberes que están establecidos en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que hoy tiene jerarquía constitucional. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre algunos fallos de la Corte Interamericana que están referidos a estos temas y los desafíos y las conclusiones para seguir pensando. Vamos entonces al primer tema, ¿no? ¿Cuándo surge el sistema previsional? Como ven en pantalla, la cuestión de la vejez ha sido abordada por nuestra cultura y específicamente por la filosofía general y luego por la filosofía del derecho desde la antigüedad. Y así, por ejemplo, encontramos ya en estos inicios de nuestra historia, de la historia sobre todo de Occidente, a dos figuras que van a mostrar dos imágenes contrapuestas de la vejez. La perspectiva de Platón, él creía que la sabiduría del alma, el acmé, se alcanzaba a los 49 años y en ese sentido esa edad ya simbolizaba el ingreso a la última etapa del curso de vida por la menor longevidad, versus
la lectura que hacía Aristóteles, su discípulo más importante, como en relación con la decrepitud, ¿no es cierto? Para Aristóteles, en el libro segundo de la retórica, es claro que la vejez trae de todo, ¿no? De todo lo negativo. Nos quita oportunidades, nos volvemos frágiles, enfermos, llorones, egoístas, envidiosos, y termina diciendo que él prefiere morir joven a sufrir los achaques de la vejez. De todas maneras, estos dos filósofos fueron muy longevos para la época. Con el tiempo, en la Edad Media, la población empieza a crecer, se estabiliza un poco más que en la antigüedad, pero la vejez va asociada con la pobreza y con el concepto de declive o decadencia. Incluso esto se advierte entre los pensadores cristianos, por ejemplo, ¿no? Que comienzan a dividir la vida, perdón, en etapas o segmentos. Con el tiempo, en la modernidad, este periodo que abarca desde el siglo XIV-XV hasta el siglo XIX, la vejez aparece en muchos textos, incluso en obras literarias como Shakespeare, el Rey Lear, o en el famoso poema sobre las 7 edades de la vida que publica Shakespeare en Como gustéis. Se asocia a la vejez con una vuelta a la niñez, como una segunda infancia, la va a describir Erasmo, y también empieza a asociársela con la demencia y por supuesto con la muerte. Esta asociación entre vejez y demencia, bueno, nos habla de un lento pero sostenido cambio demográfico, ¿no? Hasta llegar a la revolución industrial, bueno, esta transformación productiva que significó la introducción de la máquina a vapor hacia 1790 y que luego hacia 1848 generó los primeros movimientos sociales, ¿no? De reclamo por mejores condiciones. En ese contexto de aceleramiento de la producción y de consolidación y despegue del sistema económico capitalista, los viejos, las viejas, las personas mayores comenzaron a ser vistas como un estorbo para la exigencia de productividad y también inclusive para el consumo, diríamos hoy. Entonces es en ese contexto de revuelta social, de crisis del empleo, de crisis del mercado de trabajo, en definitiva, que surgen las condiciones para que los Países Bajos, Bélgica y luego hacia 1880, 1890 Alemania, a través del canciller Bismarck, planteen un sistema que fue gradual de acceso a un derecho que me otorgaba un beneficio económico a cambio de no trabajar más. Esos fueron los inicios del sistema de jubilaciones y pensiones. La palabra jubilación, como ustedes recordarán, viene del latín y fue utilizada por Bismarck para hacer referencia a una etapa de gozo, de alegría, ¿no? De júbilo, de disfrute del último tramo de vida, porque el Estado iba a empezar a garantizar el acceso a un dinero mensual, a cierta cobertura para aquellas contingencias, tal como continúa diciendo el derecho previsional de la actualidad. Y entonces, este derecho enseguida o este sistema, mejor dicho, enseguida comenzó a ser exitoso. Los primeros sistemas previsionales estaban otorgados para los militares y entonces se les daba este beneficio en agradecimiento por los servicios prestados. Al principio esto era una concesión graciosa del Estado, luego se amplió a todos los empleados públicos y luego los gremios, ¿no es cierto?, fueron luchando por el acceso también a este tipo de mecanismo de garantía económica, de cierto bienestar en el último tramo de la vida y al mismo tiempo de regulación del mercado de trabajo. Claro que en el siglo XIX y en la primera parte
siglo XX, que es cuando se universaliza el sistema, se aplica en todos lados, ocurrió que al mismo tiempo este sistema previsional que pretendía implícitamente darles un lugar a los viejos, ya que eran un estorbo al desarrollo capitalista de ese momento, al mismo tiempo fue generando las condiciones para que esas mismas personas que se jubilaban o pensionaban pudieran vivir y disfrutar una calidad de vida que no tenían antes de este sistema, y eso también fue un factor determinante en los cambios previsionales que ahora vamos a mencionar. En Argentina, los primeros sistemas previsionales datan de 1905, 1906 y fueron realizados a instancias de Palacios, de Alfredo Palacios, ¿no es cierto?, las corrientes socialistas. ¿Qué pasó o qué pasa? Mejor dicho, ¿qué pasó? Porque ya dimos vuelta de página en el siglo XX, ¿no? ¿Qué fue generándose de modo tal que hizo entrar en crisis el sistema previsional? El primer aspecto tiene que ver con los cambios demográficos, que ahora vamos a subrayar muy brevemente. El segundo factor importantísimo ha sido la nueva revolución tecnológica y los nuevos modos de producir, como el que introduce la tecnología de la informática y ahora en breve la inteligencia artificial. Y por supuesto, todo esto ha impactado en modificaciones en el sistema jurídico, en los derechos y en la organización política que es necesaria para dar lugar a esos derechos. Muy rapidito, repasemos algunos conceptos. Sabemos que desde el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, la longevidad se instaló para quedarse, ¿no? Y crece, y eso hace que la expectativa de vida sea muy alta, pero también que aumente en esa misma proporción la cantidad de personas que ingresan a la última etapa del curso de vida, cuyos inicios sigue pensándose en los 60, 65 años. Fíjense que el sistema previsional no solo ha impactado en la calidad de vida de personas concretas o de grupos, sino que también ha calado tan hondo en el imaginario colectivo que seguimos pensando que la vejez inicia, la vejez jurídicamente hablando y políticamente hablando, hacia los 60, 65 años. Bueno, en pantalla ven números que seguramente ustedes ya han trabajado, no me voy a detener en esto, pero sí es bueno recordar que esto se está multiplicando y que ni la pandemia logró retrasar o, digamos, ralentizar este proceso. Ahora, en imágenes, ustedes pueden ver 3 fotos de 3 personas sumamente relevantes para el segundo fenómeno dentro de esta realidad social que hace que también hoy estemos en crisis con la lectura vieja de las jubilaciones y pensiones. ¿Cuál era esa lectura vieja? La que asociaba vejez con decrepitud, vejez con enfermedad, vejez con costo social y entonces vejez con contingencia. Y aquí, en esta lectura, la mirada que parece haber prevalecido hasta ahora es la de Aristóteles, ¿no? Una mirada naturalista, biologicista o de positivismo científico. Estas 3 personas que vemos en pantalla, el primero de remera rosa fue Robert Butler, el segundo Leopoldo Salvarezza y la siempre recordada Simone de Beauvoir. 3 voces fundamentales en el proceso de toma de conciencia acerca de las condiciones de vida reales que atraviesa una persona cuando llega a esta edad, con jubilación o sin ella, cobrando una pensión de privilegio o monedas. Robert Butler, como ustedes recordarán también, en 1969 publicó por primera vez un paper en un artículo de investigación en una revista científica muy importante, y allí él describió por primera vez lo que ahora denominamos
edadismo en términos generales o viejismo en términos específicos. Esa distinción la introduce Leopoldo Salvarezza, este señor de, también lamentablemente, todos ellos fallecidos. Leopoldo ha sido el maestro de Ricardo Yacoub y uno de los que fundó las primeras cátedras de psicología de la vejez en la Argentina. Simone de Beauvoir es importante porque un año después que Butler publica este paper hablando de un nuevo modo de discriminación, el viejismo, ageísmo, edadismo, como quieran ustedes, ella en 1970 publicó por primera vez este hermoso libro que se llama La vejez, en donde ya nos advierte acerca del riesgo que tenemos en la vejez de vivir situaciones de exclusión, de mediatización, de invisibilización e incluso de sufrir daños importantes a partir de lo que ella ya denominaba la sociedad de consumo, en donde los viejos, las viejas, uso todos estos términos un poco para movilizar, ¿no? Iban a ser nuevamente considerados estorbos y a ser ubicados en el lugar de parias, los nuevos parias, los parias del post-industrialismo. Toda esta lectura que comienza en los años 70 y que dio lugar, por ejemplo, a que en Estados Unidos se desarrolle el derecho antidiscriminatorio, legislaciones, y así nos va llegando al resto del mundo, hoy es bandera muy fuerte de todos los organismos internacionales, tal como, por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen, en estos flyers elaborados por la Organización Mundial de la Salud el año pasado nomás, para hablar sobre esto, instalar sobre esto y, bueno, trabajar en la prevención, erradicación y sanción de este tipo de prácticas sumamente generalizadas. Como aquí vemos, el edadismo es toda práctica social, toda interacción social, ya sea con una persona mayor o en relación con el envejecimiento, la vejez o las personas mayores en general, basadas en prejuicios, estereotipos, que por serlo no responden totalmente a lo que la realidad del envejecimiento poblacional nos muestra. También la OMS alerta acerca de los daños enormes que esto produce y, por último, también nos alienta a trabajar para su erradicación, ya que con todas las letras dice puede combatirse a través de las políticas, la legislación, las actividades educativas y las intervenciones intergeneracionales. Bueno, este es un espacio en donde claramente estamos trabajando para esto, ¿no? Me refiero a este hermoso congreso. Los cambios productivos, o sea, los cambios tecnológicos, ¿cierto? Este escenario sociológico que impide a las personas mayores acceder y ejercer sus derechos en distintos ámbitos de una manera clara, digna y saludable, a su vez va siendo hackeado, si me permiten, acosado por una nueva revolución industrial, la del siglo XX-XXI, como es la tecnológica. Esta nueva revolución industrial ha dado lugar a nuevos mercados de trabajo diferentes a los que ocurrían entre 1790 y 1848, ¿no? En ese periodo en donde la máquina a vapor se transforma en el símbolo del progreso, ahora lo es la inteligencia artificial, los robots aplicados a distintas funciones, y, por supuesto, estos nuevos mercados y estas posibilidades tecnológicas que hace que nosotros hoy nos podamos conectar y compartir este espacio de esta manera, es como toda tecnología, una herramienta ambivalente. Por un lado, está generando un espacio económico global, la posibilidad de generar servicios o productos y distribuirlos a escala mundial, pero al mismo tiempo esto también va generando un nuevo mercado de trabajo que podemos denominar genéricamente el empleo informal. Estoy aludiendo con esto al hecho de que muchas personas, sobre todo jóvenes, los jóvenes de hoy,
que están muy familiarizados y adaptados a estos nuevos mercados que la tecnología genera, a su vez van quedando lenta pero sostenidamente fuera del circuito previsional, porque muchos de ellos no aportan, no tienen posibilidades de hacerlo, trabajan en negro, etcétera, y todo eso, ¿no es cierto?, va generando también una crisis que todavía no estalló del todo, pero seguramente va a hacerlo en breve si no tomamos alguna medida, sobre todo los gobiernos no toman alguna medida en este sentido. Todos estos cambios sociológicos, la toma de conciencia en torno al daño de los viejismos para las personas mayores, su impacto en la previsión y por otro lado, los nuevos mercados que genera el desarrollo tecnológico, ha comenzado a generar algunas novedades, el desarrollo de nuevos instrumentos en el campo jurídico y en el campo político. Y en este sentido, es muy importante recordar que tanto en Naciones Unidas, o sea, en el derecho internacional, por un lado, en el sistema universal de derechos humanos, como es el de Naciones Unidas, y en los sistemas regionales, como es el nuestro, desde muchos años atrás, 1948, Argentina postuló en Naciones Unidas la necesidad de comenzar a trabajar en la defensa de los derechos de las personas mayores, ¿no? Para erradicar la pobreza, la falta de cobertura en salud, etc. Bueno, en estos dos niveles de desarrollo político, lo que hemos logrado hasta ahora es la aprobación y la entrada en vigor de este Tratado de Derechos Humanos muy importante para toda la región, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Ahí vemos una versión oficial de la Convención en lectura fácil y accesible. Este tratado fue aprobado el 15 de junio, un día emblemático para nosotros, del 2015. Entró en vigor gracias a las ratificaciones de Uruguay y Costa Rica, como ven en este listado en pantalla, fueron los dos primeros. Entró en vigor en enero de 2017 y luego siguió Bolivia, Chile, Argentina ratificó esta convención el 23 de octubre de 2017 por ley 27360 y el 9 de noviembre de 2022 gracias a la ley 27.700, ahí en el gráfico me comí un 7, pero es 27.700, nuestro país, nuestro Congreso le dio jerarquía constitucional. Eso significa que forma parte de la Constitución ampliada y tiene el mismo rango de importancia que la Convención de la Niñez, que la de las mujeres, que la de las personas de desaparición forzada y que el Tratado de Derechos de las Personas con Discapacidad. No hay excusas, están todos en el mismo plano y eso obliga sobre todo a los jueces a decidir teniendo en cuenta estos criterios, estos derechos y deberes para no violar la Constitución misma. Luego siguió El Salvador, Ecuador, Perú, Colombia, México y Surinam. Ya hemos llegado a los 11 estados parte y en este momento el sistema interamericano está trabajando para poner en marcha los dos organismos de seguimiento para evaluar en qué medida las políticas públicas responden, ¿no?, a estos derechos consagrados en este tratado internacional. Sepan también que este es el primero y por ahora único tratado que existe sobre el tema en todo el mundo. África cuenta con un protocolo de derechos de las personas mayores, pero todavía no entró en vigor y fue aprobado en el año 2016, pero todavía necesita unas 4 ratificaciones más para poder entrar en marcha. Bueno, Naciones Unidas, este año, no voy a explicar esto por razones de tiempo, pero sí señalo que este año, en la última reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, se decidió cerrar este espacio en el que participamos ONGs junto con representantes de los estados para llevar la cuestión a Ginebra, al Consejo de Derechos Humanos, y allí trabajar
en un grupo más pequeño en la elaboración de una futura convención universal que esperemos realmente llegue a tiempo y no la paralicen todavía más de lo que está. Bueno, muy bien. En todos estos instrumentos jurídicos hay previsiones, valga la redundancia, referidas al sistema de jubilaciones y pensiones, tanto en el artículo 1, cuando habla del ámbito de aplicación, y allí se refiere a la necesidad de rescatar la productividad de las personas mayores, como en relación con el derecho al acceso a una jubilación y pensión, y también el derecho a la ocupación y al trabajo, entendido en sentido estricto del derecho laboral, en relación de dependencia. Estos derechos están comprendidos en el artículo 3, pero también en los artículos 17 y 18 de esta convención, que, insisto, tiene rango constitucional, así como también recordemos que la Constitución Nacional en 1957 incorporó al derecho a la jubilación y pensión en el 14 bis, dándole esta garantía fuerte, como es la de, bueno, ser explícitamente mencionada, reconocido en la ley más importante que tenemos en el sistema jurídico. Bueno, hecho este paneo muy rápido, que por supuesto debe ser completado con toda la legislación previsional, sobre la cual seguramente el coordinador de esta mesa y todos los expertos en derecho previsional saben mucho mejor que yo. Lo cierto es que todo este entramado jurídico no solo afecta a la Argentina, sino a toda la región, a nuestro continente. Y entonces ahí es donde quiero resaltar estos tres fallos que vemos en pantalla, que tienen que ver con la seguridad social y específicamente, sobre todo uno, que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones y los nuevos estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy ya establecido y ya está exigiendo su cumplimiento, razón por la cual tenemos que atenderlo cuando hablemos acerca de la posibilidad de una reforma previsional y de una lectura gerontológica de este sistema. Entonces, el primer fallo es Poblete Vilches contra Chile del año 2018, el segundo es Muelle Flores contra Perú. Este es un conflicto de derecho previsional específico, y Profesores de Chañaral versus Perú, que es del año 2021. En este caso, Poblete Vilches, lo que se debatió fue la vulneración grave del derecho a la asistencia sanitaria y del derecho a la vida y a las garantías de acceso a la justicia de este señor chileno, Vinicio Antonio, quien tenía 76 años, la oportunidad en la cual fue 2 veces a un efector de salud, a un hospital de Santiago de Chile, y ahí, a causa de una mala praxis, terminó falleciendo. La familia y él mismo pertenecían a una clase social muy desaventajada, pero no obstante empiezan todo un recorrido judicial que le llevó muchísimos años. Él murió en el 2001 y ahí comenzaron a hacerse las denuncias, hasta que en el año 2018, marzo, la Corte dijo: es cierto, aquí ha habido una grave vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, al consentimiento informado, a las garantías judiciales de una persona que hoy tiene protección reforzada, doble protección, la genérica, esta es la de los pactos San José de Costa Rica, pero también la específica. Así que ojo, estados, con lo que hacen en esta materia. Bueno, he segmentado algunas frases que me parecen, voy a decir muy rápido. Por ejemplo, el reconocimiento que el derecho a la asistencia sanitaria, el acceso de las personas mayores a servicios esenciales de salud, debe garantizarse de manera que sea de calidad y eficaz. No es un derecho que esté sujeto a lo que pueda pagar o invertir ese Estado, ¿no? Y en este fallo, más concretamente, la Corte dice, la Corte Interamericana, lo que significa calidad, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad, ¿no es cierto?
también la Corte en estos criterios da importancia a la capacitación del personal, a la infraestructura, al desarrollo de programas integrales de salud. Y esto va dirigido al caso, a Chile, pero es un mandato dirigido a todos, porque si la Argentina es denunciada o alguna empresa de salud argentina es denunciada por estas razones, la Corte va a hacer referencia a estos precedentes y a estos criterios. Bueno, luego la idea aquí está, digamos, graficada, en qué momento en el párrafo 127 la Corte dice, ojo, que tienen protección reforzada y por ende el derecho a la salud exige la adopción de medidas diferenciadas, máxime por la especial vulnerabilidad, ¿no?, en la que se encuentra una persona mayor que está atravesada por una cuestión de enfermedad, ¿no es cierto? Y también da clarísimos estándares sobre lo que significa consentimiento informado. ¿Qué significa dar a conocer el diagnóstico o la terapia o las consecuencias positivas o negativas que pueda sufrir la persona que está en esa relación médico-paciente? Bueno, el segundo caso es Muelle Flores contra Perú. Muy rápido, aquí estamos frente a un señor, don Oscar, quien había trabajado en una empresa privada, multinacional, Tintaya, muchísimos años, había llegado a ser gerente, un CEO de esta empresa en Perú, y había logrado jubilarse, obtener una pensión muy buena, de privilegio, diríamos. Pero la empresa entra en crisis, en concurso y luego en situación de quiebra, y los pagos de la pensión comienzan a interrumpirse, ¿no? Entonces este señor inicia causas judiciales, obtiene en Perú dos fallos, uno de 1992, otro de 1994, y en el 98 dice, me cansé, voy a hacer una denuncia a la Comisión Interamericana. Bueno, el caso duró muchísimo y recién en marzo de 2019 la Corte terminó condenando a Perú por no garantizarle a esa persona una tutela judicial efectiva, por violar gravemente el derecho a la seguridad social, que define como un derecho autónomo y justiciable, no atado al criterio de progresividad, es decir, al dinero que tenga el Estado. Va a tener que cumplir, sí o sí, el Estado y todos los implicados. Perú fue muchas veces condenado, por lo menos 5 veces por la Corte Interamericana, porque ellos tienen un sistema privatizado de jubilaciones y pensiones que esperemos no tengamos nosotros en breve, ¿no? Y también habla de la protección reforzada. Bueno, aquí algunos párrafos, solo para que sepan que lo que digo tiene respaldo literal en este fallo de la Corte. Entonces va a decir que hay obligaciones exigibles de manera inmediata y otras de manera progresiva, las va a distinguir, pero en todos los casos el Estado es quien tiene que garantizar esto, porque el derecho a las jubilaciones y pensiones es alimentario, es un derecho alimentario, incide en el derecho a la salud, incide en el derecho de propiedad. Este señor además terminó con una discapacidad motriz, con un Alzheimer y siendo ayudado económicamente por sus hijos, porque terminó en la ruina total, siendo que había aportado debidamente y había trabajado para eso y había obtenido una pensión en buena ley, ¿no? Así que fíjense la gravedad de la situación, los delicados conflictos o problemas que pueden derivarse de los sistemas privados de jubilaciones y pensiones. El último caso, por ahora, del cual tenemos información desde la Corte Interamericana, es el de profesores de Chañaral y otras municipalidades contra Chile. En el año 21, Chile volvió a ser condenado por no pagar una asignación plus, ¿no?, extra, digamos especial, que el Estado chileno había acordado en 1981, fíjense desde cuándo está este problema,
1981, el Estado, el gobierno militar, había acordado otorgarle a estos docentes 846 profesores de enseñanza primaria de escuelas públicas, un plus, ¿no? Como se dice ahora, un bono. Eh, bueno, al principio cobraron, después dejaron de cobrar, inician causas judiciales, los fallos son dictados entre 1993 y 1994 y nunca fueron totalmente pagos, ¿no? Pagados estos beneficios. Así es como este grupo de profesores, que ya eran muy mayores, que algunos estaban vivos, comienzan la denuncia en la comisión y luego llega a la Corte. Finalmente, en el año 2021, entonces, la Corte condena a Chile por violar gravemente las garantías de acceso a la justicia, el derecho de propiedad privada, porque ellos tenían una expectativa fundada en que este dinero, que era de su propiedad, de su patrimonio personal, les iba a llegar a su bolsillo, y a la protección judicial, y también señaló nuevamente la Corte Interamericana que esto era muy grave porque estos profesores ya habían envejecido, un tercio, una cuarta parte habían fallecido, y entonces urgía dar una decisión. Les cuento que todos estos fallos en la actualidad están siendo monitoreados por la Corte Interamericana y ustedes pueden seguir el estado, el avance de este cumplimiento en la página de la Corte Interamericana, que es de acceso abierto. Bueno, no voy a leer esto, pero lo muestro nada más a modo de prueba de lo que vengo diciendo, de prueba literal. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos que nos presentan hoy en este escenario de crisis del derecho previsional, por un lado, y por otro, de advenimiento de una nueva lectura de la vejez positiva, que abre oportunidades, pero que no está suficientemente integrada ni en el imaginario social, ni en las normas, ni en la vida jurídica o política? Entonces, el primer desafío es asumir que la gerontoglobalización es un fenómeno revolucionario, extraordinario y positivo, ya que nos permite no solo vivir más años, sino también eh, eh, seguir productivos, seguir activos, ¿no? Y ese es el enfoque que ha tomado la Convención Interamericana cuando define en el artículo 2 el concepto de envejecimiento activo y saludable. Esto nos obliga a repensar, ¿no?, nuestros prejuicios, nuestros sesgos, y a trabajar en la erradicación de los daños que generan los viejismos. También un desafío importante es reconocer y efectivizar los derechos de las personas mayores de manera integral. El derecho previsional es un pilar, pero no es lo único que una persona necesita para vivir bien. El dinero ayuda, pero no lo es todo, como sabemos. En síntesis, como conclusión de este delicado escenario mundial, no solo argentino, aunque nosotros lo vivimos, lo padecemos de una manera muy, muy trágica y muy tremenda, ¿no?, en la actualidad, me parece que lo primero que tenemos que hacer es una profundización en el estudio de los derechos de la vejez que impone ahora la Convención, para poder interpretar en qué línea está trabajando la Corte Interamericana, ya que los fallos de la Corte Interamericana son escritos, son redactados, son establecidos para ser cumplidos. Es mejor prevenir que curar, ¿no? Luego, creo también que como estamos en una situación de crisis inédita, aunque algunas similitudes podemos encontrar con la revolución industrial del siglo XIX, realmente las posibilidades de la robótica, digamos, esta nueva era, la era digital, hace que tengamos que promover la investigación en este campo, estudios profundos, vinculados con las vejeces reales y con las posibilidades económicas, jurídicas y políticas que cada Estado cuenta, ¿no? Y permitiría trabajar sobre ellas. Luego creo que hay que instalar un debate permanente, profundo e interdisciplinario con expertos
y legisladores, porque el sistema previsional es un invento de la ley. No existía antes de Bismarck, antes de que el Congreso en 1905 diga sí, vamos a implementar estos mecanismos. Se crean por ley, no son un derecho natural, es un derecho fabricado por nosotros, por la cultura jurídica. Y por supuesto, modelos innovadores en materia previsional. Aquí les dejo como cierre algunas pistas nada más, que pueden sonar muy abiertas, pero que tal vez no. Creo que un primer paso es adaptarnos a este fenómeno revolucionario de la gerontoglobalización y a aprender y asimilar los derechos humanos fundamentales que tenemos también en esta etapa de la vida. Luego creo también que hay que estudiar la posibilidad de flexibilizar el sistema de jubilaciones y pensiones, tanto en el trámite específico como en relación con la posibilidad de elegir, de establecer otra edad para acogerme a este servicio previsional. En los años 90, en Europa, pusieron en marcha mecanismos de jubilaciones voluntarias. Bueno, hay que pensar si no es hora de flexibilizar estos criterios tan rígidos. También al mismo tiempo, me parece que la realidad de la gerontoglobalización impone la posibilidad de aumentar la edad de acceso a la jubilación, ¿no? Y también con ello los años de aporte, dado que hoy la expectativa de vida en la vejez abarca 20, 25 años y no hay país ni rico ni pobre que aguante eh, el pago de unos beneficios tan largos con un aporte económico que es deficitario y que se va agravando por el trabajo informal, ¿no es cierto? Los aportes previsionales son cada vez menores. Luego pensar en la posibilidad de hacer cajas complementarias. Por ejemplo, en Japón, a partir de los 45 años, está impuesta la obligación de aportar para cubrir el día de mañana servicios de cuidados de largo plazo, domiciliarios, residenciales, y así evitar la judicialización, que ese es otro grave problema que dejo planteado nada más. Y por qué no habilitar maneras de seguir trabajando en relación con la vejez. Si bien en nuestro país las personas que se jubilan han obtenido en buena ley su jubilación o pensión, pueden volver a ser contratadas por las mismas empresas en las que estaban desempeñándose. Bueno, esto no está tan claro, hay que difundirlo y solamente rige en el ámbito privado, no en el Estado. En el Estado uno se jubila y no puede volver a desempeñarse, no te pueden volver a contratar más que ad honorem, y bueno, esto quizás agrava las condiciones económicas y la calidad de vida de las personas que viven este contexto. Bueno, sin más, les agradezco muchísimo la paciencia, el aporte y